Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar de una historia que estremeció a México entero, una historia de talento, dedicación y una tragedia que nadie esperaba. ¿Recuerdan al doctor Misael González? Ese hombre que durante años fue el orgullo de su familia, de su comunidad y de toda una generación. Un hombre que lo tenía todo por delante. Pero la vida, amigos, a veces no tiene misericordia. Lo que le pasó al doctor Misael González es algo que te va a partir el corazón. Y hoy, aquí en este canal, vamos a contarte la verdad completa, sin filtros, sin mentiras. Quédate hasta el final, porque esta historia no te la puedes perder. El doctor Misael González nació en 1966 en el barrio de Vedado, en La Habana, un lugar lleno de vida, música y vecinos que se conocían por nombre. Su casa era sencilla, con paredes antiguas y muebles modestos, pero siempre llena de calidez. Su madre, Clara, trabajaba como costurera y pasaba horas frente a la máquina, mientras su padre, Jorge, conducía un autobús por las calles concurridas de la ciudad. No había lujos, pero nunca faltó el amor. Desde muy pequeño, Misael demostraba ser diferente. Mientras otros niños corrían detrás de una pelota o jugaban en la calle hasta el atardecer, él prefería quedarse en casa con un libro en las manos. Le gustaba especialmente todo lo relacionado con el cuerpo humano. Se quedaba fascinado al aprender cómo latía el corazón, cómo circulaba la sangre y cómo pequeñas acciones podían salvar una vida. A los 10 años, ya era conocido entre los vecinos. Cuando alguien se enfermaba, llamaban al pequeño doctor. Misael no era médico, claro, pero observaba, escuchaba e intentaba ayudar con lo poco que sabía. Aprendió a medir la fiebre, limpiar pequeñas heridas e incluso tranquilizar a madres preocupadas. Su curiosidad era mayor que su edad. Clara observaba todo con orgullo, pero también con preocupación. Sabía que su hijo soñaba en grande, y en Cuba, en esa época, no siempre era fácil alcanzar ciertos objetivos. Aún así, lo apoyaba. Guardaba pequeños retazos de tela para vender más y, con ese dinero, compraba libros usados para él. Jorge, por su parte, llevaba a su hijo a ver hospitales y le decía: si quieres ser médico, tienes que entender a las personas. La adolescencia trajo desafíos. Los años 80 en Cuba estuvieron marcados por dificultades, incluyendo frecuentes apagones. Muchas noches, Misael estudiaba a la luz de las velas, sentado en la mesa de la cocina. El calor era intenso, los mosquitos molestaban, pero él no se rendía. Cada página leída era un paso más hacia su sueño. En la escuela, destacaba no solo por sus calificaciones, sino por su dedicación. Los profesores veían en él algo especial. No era solo inteligente, era perseverante. Mientras otros alumnos se quejaban de las dificultades, Misael parecía encontrar fuerzas precisamente en ellas. Sus amigos, aunque lo apreciaban, no siempre entendían su elección. ¿Por qué no juegas béisbol con nosotros?, le preguntaban. Él sonreía y respondía con calma que tenía otras prioridades. En el fondo, sabía que su camino era distinto. En 1983, a los 17 años, llegó el momento más importante hasta entonces. Después de años de esfuerzo, logró ingresar a la Escuela de Medicina de La Habana. Fue un día de inmensa alegría. Clara lloró al recibir la noticia, abrazando a su hijo con fuerza. Jorge, orgulloso, solo puso su mano sobre su hombro y dijo: ahora comienza de verdad. Pero ese mismo día, mientras caminaba por las calles de Vedado, Misael sintió algo que no esperaba. Una mezcla de felicidad y responsabilidad. Sabía que ese era solo el inicio de un camino largo y difícil. Y mientras la noche caía sobre La Habana, iluminada por pocas luces y muchas estrellas, Misael sostenía sus libros con firmeza, sin imaginar que su destino lo llevaría mucho más allá de aquella isla. En 1990, a los 24 años, Misael González se graduó de la Escuela de Medicina de La Habana con medalla de oro. Fue uno de los momentos más importantes de su vida. Después de tantos años de sacrificio, noches sin dormir y estudio constante, finalmente podía llamarse médico. Pero para él, aquello no era el final, sino el comienzo de una responsabilidad aún mayor. Eligió la pediatría casi sin pensarlo. Había algo en la mirada de los niños que lo conmovía profundamente.
Cada sonrisa que lograba arrancar en medio del dolor le daba fuerzas para continuar. En los hospitales de La Habana, pronto comenzó a ser conocido como el médico amable. No solo trataba enfermedades, también hablaba con las familias, escuchaba y transmitía calma. Sin embargo, la realidad era dura. A comienzos de los años 90, Cuba enfrentaba una crisis profunda. La escasez de medicamentos y equipos médicos era constante. Misael veía a diario cómo pacientes necesitaban tratamientos que simplemente no estaban disponibles. Esa impotencia lo afectaba más de lo que dejaba ver. Había días en los que salía del hospital en silencio, con la mente llena de preguntas. Se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente. Si existía algún lugar donde pudiera ayudar más, donde los recursos no fueran un límite tan cruel. Esos pensamientos comenzaron a crecer dentro de él. En medio de todo eso, estaba Ana, su novia desde los años de universidad. Ella conocía cada parte de su historia, cada esfuerzo, cada duda. En largas conversaciones al final del día, Misael compartía sus inquietudes. Ana lo escuchaba con paciencia, tratando de darle equilibrio entre sus sueños y la realidad. Pero la idea de irse de Cuba comenzó a aparecer con más frecuencia. No era una decisión fácil. Significaba dejar atrás a su familia, su cultura, todo lo que conocía. Significaba empezar de cero en un lugar desconocido. Y, sobre todo, significaba separarse de Ana. Esa lucha interna se volvió constante. Por un lado, estaba el amor por su tierra y su gente. Por otro, el deseo profundo de crecer como médico y ofrecer mejores oportunidades a sus pacientes. Cada día que pasaba, la decisión parecía acercarse, aunque él aún no estaba listo para aceptarla completamente. Una noche, después de una jornada especialmente difícil en el hospital, Misael caminó solo por las calles de La Habana. El sonido lejano de la música y las voces contrastaba con su silencio interior. Fue en ese momento cuando comprendió que su vida estaba a punto de cambiar. Y aunque aún no sabía exactamente cómo ni cuándo, en su interior ya había dado el primer paso hacia una decisión que lo marcaría para siempre. En 1991, a los 25 años, Misael tomó la decisión más difícil de su vida, dejar Cuba. No fue un impulso ni una elección apresurada. Fue el resultado de meses de dudas, noches sin dormir y conversaciones profundas consigo mismo. Sabía que, si quería crecer como médico, tenía que salir. La despedida fue dolorosa. En una estación polvorienta de La Habana, se encontró con Ana por última vez antes del viaje. No hubo grandes discursos. Solo miradas, silencios y una tristeza difícil de explicar. Ambos sabían que ese momento cambiaría todo. Cuando el transporte finalmente partió, Misael sintió que dejaba atrás una parte de sí mismo. Llegó a Miami con muy poco. Una mochila, algunos documentos y una determinación firme. La ciudad era completamente diferente a todo lo que conocía. El idioma, las costumbres, el ritmo de vida. Todo representaba un desafío. Los primeros meses fueron duros. Para pagar el alquiler, comenzó a trabajar como repartidor de pizzas. Recorriendo calles desconocidas, aprendía poco a poco a orientarse en su nueva vida. Por las noches, estudiaba inglés y se preparaba para los exámenes necesarios para revalidar su título de médico. El idioma fue uno de los mayores obstáculos. Muchas veces se sentía frustrado, incapaz de expresar todo lo que sabía. Pero no se rendía. Cada error era una lección, cada día una oportunidad para mejorar. Fue en ese proceso cuando conoció a otra Ana, una enfermera cubana que también había emigrado. Compartían el mismo idioma, la misma nostalgia y el mismo deseo de salir adelante. Poco a poco, ella se convirtió en su apoyo más importante. Entre 1993 y 1996, Misael enfrentó los exigentes exámenes de revalidación. Fueron años de sacrificio extremo. Estudio constante, trabajos largos y momentos de duda. Pero Ana siempre estaba ahí, ayudándolo a corregir sus textos, animándolo cuando el cansancio parecía ganar. Cada pequeño avance era una victoria. Cada examen aprobado lo acercaba más a recuperar su identidad como médico. Y aunque el camino era difícil, Misael nunca olvidó por qué había comenzado. Porque en el fondo,
sabía que todo ese esfuerzo lo estaba preparando para algo mucho más grande. En 1996, después de años de esfuerzo constante, Misael finalmente aprobó todos los exámenes necesarios. No fue un camino fácil, pero aquel momento marcó un antes y un después en su vida. 2 años más tarde, en 1998, obtuvo oficialmente su licencia médica en el estado de Florida. A los 32 años, volvía a ejercer como pediatra. El primer día que entró al hospital como médico autorizado, sintió una emoción difícil de describir. Era como volver a encontrarse con una parte de sí mismo que había quedado en pausa. El olor a desinfectante, los pasillos llenos de movimiento y, sobre todo, la presencia de niños esperando ayuda, le recordaron por qué había luchado tanto. En poco tiempo, comenzó a destacarse. Su forma de tratar a los pacientes era diferente. Escuchaba con atención, hablaba con calma y se tomaba el tiempo necesario con cada familia. En una ciudad como Miami, donde convivían tantas culturas, su origen latino se convirtió en una fortaleza. Pronto, la comunidad empezó a llamarlo el doctor cubano. Las familias confiaban en él. No solo por su conocimiento, sino por su cercanía. Entendía sus preocupaciones, sus miedos y sus historias. Muchos pacientes llegaban recomendados por otros, y poco a poco su reputación crecía. Ana, la enfermera, siguió a su lado durante todo ese proceso. Habían construido juntos una nueva vida, basada en el esfuerzo y la confianza. Ella no solo fue su apoyo en los años difíciles, sino también una pieza clave en esta nueva etapa. En 2002, dieron un paso importante. Con mucho sacrificio y algunos ahorros, decidieron abrir su propia clínica pediátrica en Lito, La Habana. El barrio, lleno de inmigrantes latinos, se convirtió en el lugar perfecto para su proyecto. La clínica no era grande, pero tenía algo especial. Desde el primer día, se sintió como un espacio cercano, casi familiar. Las paredes se llenaron de dibujos hechos por niños, y la sala de espera siempre tenía un ambiente acogedor. Con el tiempo, aquel lugar se transformó en un verdadero refugio para muchas familias. Especialmente para cubanos y puertorriqueños que buscaban no solo atención médica, sino también comprensión. Misael no solo curaba enfermedades, también ofrecía tranquilidad. Cada día confirmaba que había tomado la decisión correcta al dejar Cuba. Sin embargo, en medio de ese crecimiento, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Una sensación leve, casi imperceptible, como si algo nuevo estuviera por llegar. Y aunque todo parecía ir en la dirección correcta, el destino ya empezaba a preparar un giro inesperado que transformaría su vida una vez más. En 2006, cuando Misael tenía 40 años, recibió una propuesta que jamás imaginó. Fue invitado a participar como especialista médico en el popular programa de televisión Caso Cerrado. Al principio dudó. No estaba acostumbrado a las cámaras ni al mundo del entretenimiento. Pero finalmente aceptó, pensando que sería una oportunidad para educar a más personas. Su primera aparición fue un éxito inmediato. Analizó un caso de negligencia médica con claridad, empatía y firmeza. El público conectó con él desde el primer momento. Su forma sencilla de explicar temas complejos lo convirtió en una figura cercana. En pocas semanas, su presencia en el programa se volvió constante. La audiencia comenzó a llamarlo el médico del pueblo. Su popularidad creció rápidamente, no solo en Miami, sino en toda América Latina. Entre 2006 y 2020, Misael se convirtió en una figura indispensable del programa. Su imagen aparecía en televisión, redes sociales y eventos públicos. La clínica también creció, recibiendo cada vez más pacientes. Pero no todo era positivo. A partir de 2007, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Al principio eran detalles pequeños. Una carta anónima dejada bajo la puerta de la clínica. Un mensaje sin firma. Llamadas nocturnas que se cortaban en silencio. Las primeras advertencias eran confusas. Frases como cuidado con lo que dices en televisión o no todo es lo que parece empezaron a repetirse. Misael intentó ignorarlas. Pensó que eran producto de la envidia o de personas inconformes. Sin embargo, con el paso del tiempo, esos mensajes se volvieron más frecuentes. Aunque seguía concentrado en su trabajo,
Una ligera inquietud comenzó a instalarse en su mente. Ana notó el cambio. Aunque Misael intentaba mantenerse tranquilo, ella percibía la tensión en pequeños gestos, en silencios inesperados, en miradas más largas de lo habitual. A pesar de todo, él decidió continuar. No quería dejar que el miedo interfiriera con su misión. Creía firmemente en lo que hacía y en el impacto que tenía en la vida de las personas. Pero lo que Misael aún no sabía era que aquellas primeras señales no eran simples coincidencias, eran el inicio de algo mucho más profundo y peligroso que pronto comenzaría a salir a la luz. En 2016, a los 50 años, Misael González alcanzó uno de los momentos más visibles de su carrera. Después de años en televisión y en su clínica, decidió contar su propia historia. Así nació su libro Secretos de Médico, una autobiografía donde relataba su vida desde Vedado hasta Miami, pasando por sacrificios, pérdidas y logros. El libro fue un éxito casi inmediato. En pocas semanas, comenzó a venderse en distintas ciudades con gran aceptación, especialmente entre la comunidad latina. Muchos lectores se veían reflejados en su historia de esfuerzo y superación. Para ellos, Misael no era solo un médico, sino un ejemplo. Las sesiones de firma de libros se volvieron eventos multitudinarios. Filas largas rodeaban las librerías. Jóvenes estudiantes de medicina se acercaban con admiración, contándole sus sueños y pidiéndole consejos. Misael escuchaba con atención, como siempre, recordando sus propios comienzos. Aquella etapa parecía confirmar que todo su esfuerzo había valido la pena. Tenía reconocimiento, estabilidad y una conexión real con la gente. Sin embargo, al mismo tiempo, algo empezó a cambiar de forma más evidente. Las amenazas que antes eran esporádicas comenzaron a intensificarse. Ya no eran simples mensajes confusos. Ahora eran directos, más duros, más personales. Cartas anónimas llegaban con frases como hablas demasiado o no eres quien dices ser. Al principio, Misael intentó mantener la calma. Pensó que su exposición pública había crecido y que, con ello, también aumentaban las críticas. Pero pronto se dio cuenta de que aquello no era normal. Algunos mensajes contenían detalles inquietantes. Mencionaban lugares que él visitaba, horarios de su rutina e incluso situaciones privadas. Eso ya no parecía simple coincidencia. Era como si alguien lo estuviera observando de cerca. Ana comenzó a preocuparse seriamente. Insistía en que tomara medidas, que buscara ayuda o al menos informara a las autoridades. Pero Misael dudaba. No quería exagerar ni convertir el miedo en el centro de su vida. A la par, en Internet empezaron a aparecer comentarios negativos en blogs y foros locales. Algunos cuestionaban su pasado en Cuba, otros insinuaban que no era tan transparente como parecía. Aunque muchos lo defendían, el ambiente comenzaba a tensarse. Por primera vez, Misael sintió una presión diferente. No era el cansancio del trabajo ni el peso de la responsabilidad médica. Era algo más personal, más directo. Una sensación constante de estar siendo observado y juzgado. Aún así, decidió seguir adelante. Continuó con sus presentaciones, su trabajo en la clínica y sus apariciones públicas. No quería que nada detuviera el impacto positivo que estaba logrando. Pero en el fondo, algo ya no estaba en equilibrio. Aquella tranquilidad que había construido con tanto esfuerzo comenzaba a romperse poco a poco. Y mientras sostenía su libro frente a lectores que lo admiraban, Misael no podía evitar sentir que, en algún lugar cercano, alguien más lo observaba con una intención muy distinta. Ese mismo año, 2016, cuando todo parecía estar en su punto más alto, ocurrió algo que nadie esperaba. Misael no fue convocado para la nueva temporada de Caso Cerrado. La noticia llegó de forma repentina, sin explicaciones claras. Desde la producción solo mencionaron cambios creativos, una frase breve que dejó más dudas que respuestas. Para Misael, el impacto fue fuerte. Durante años, el programa había sido una parte importante de su vida. No solo era un espacio de trabajo, también era una plataforma donde podía educar y ayudar a miles de personas. Perder ese lugar significaba mucho más que dejar la televisión. Decidió reunirse con la presentadora, Ana María Polo, buscando entender mejor la situación. El encuentro fue tenso.
No hubo discusiones abiertas ni palabras duras, pero el ambiente estaba cargado. Las respuestas fueron vagas, y los silencios dijeron más que cualquier explicación. Al mismo tiempo, la salida de otra médica del programa, la doctora Vivian González, generó aún más rumores. En redes sociales, los seguidores comenzaron a especular. Algunos hablaban de conflictos internos, otros de decisiones injustas. Muchos exigían el regreso del médico del pueblo. Misael, sin embargo, mantuvo una postura tranquila en público. Negó cualquier problema y evitó entrar en polémicas. No quería alimentar rumores ni crear más tensión. Pero en privado, la situación lo afectaba profundamente. La herida no era solo profesional, era emocional. Sentía que había perdido una parte importante de su propósito. Y como si eso no fuera suficiente, las amenazas que venía recibiendo cambiaron de tono. Los mensajes se volvieron más agresivos. Ya no eran advertencias ambiguas. Ahora eran amenazas directas. Cartas que llegaban a su clínica con frases como "vas a pagar por tu arrogancia" comenzaron a aparecer con más frecuencia. En algunos foros en Internet, surgieron acusaciones más serias. Se hablaba de supuestos errores médicos, historias distorsionadas que dañaban su reputación. Aunque no había pruebas, el daño comenzaba a sentirse. Ana, cada vez más preocupada, insistía en que contratara seguridad. Le pedía que tomara precauciones, que no subestimara la situación. Pero Misael seguía resistiéndose. Pensaba que darle demasiada importancia solo empeoraría las cosas. Sin embargo, en su interior, el miedo empezaba a crecer. No lo demostraba abiertamente, pero lo sentía. En pequeños momentos, en silencios largos, en noches donde el sueño tardaba en llegar. Aún así, decidió no detenerse. Continuó trabajando en su clínica, manteniéndose cerca de su comunidad. Para él, eso era lo más importante. Pero mientras intentaba mantener la normalidad, algo estaba cambiando a su alrededor. Las piezas comenzaban a moverse de una forma que ya no podía controlar. Y por primera vez, Misael empezó a preguntarse si realmente estaba enfrentando todo aquello solo. En 2017, cuando Misael tenía 51 años, recibió una llamada que detuvo todo a su alrededor. Era desde La Habana. La voz al otro lado sonaba apagada, casi distante. Su madre, Clara, había muerto de un infarto repentino. Por unos segundos, Misael no reaccionó. Se quedó en silencio, como si no hubiera entendido las palabras. Luego, la realidad cayó sobre él con un peso imposible de evitar. Clara, la mujer que siempre lo había apoyado, ya no estaba. Después de 26 años sin regresar a Cuba, tomó la decisión de volver. El viaje fue largo y lleno de pensamientos. Cada recuerdo de su infancia aparecía con claridad: la casa en Vedado, el sonido de la máquina de coser, las noches de estudio bajo la luz de una vela. Al llegar, todo parecía igual y diferente al mismo tiempo. Las calles, los olores, las voces, todo despertaba emociones que había guardado durante años. Pero esta vez, no regresaba como el joven que se fue, sino como un hombre cargado de historias y ausencias. El funeral fue sencillo, como había sido la vida de Clara. Familiares y vecinos se reunieron en silencio, compartiendo el dolor. Misael observaba todo con una mezcla de tristeza y culpa. Nunca logró llevar a su madre a Miami, a pesar de las promesas que le había hecho. Ese pensamiento lo perseguía. Sentía que, de alguna manera, le había fallado. Aunque sabía que no todo dependía de él, la sensación no desaparecía. Durante esos días en La Habana, caminó por los lugares que marcaron su infancia. Se detuvo frente a su antigua casa, tocó las paredes, observó las ventanas. Era como intentar recuperar algo que ya no existía. Al regresar a Miami, el vacío lo acompañó. Nada parecía igual. La clínica, el trabajo, incluso los logros, todo perdió un poco de sentido. Pero en lugar de detenerse, hizo lo que siempre había hecho: seguir adelante. Se sumergió en el trabajo, atendiendo más pacientes, ocupando cada momento para no pensar. Pero el dolor no desaparecía, solo se escondía. Fue entonces cuando encontró una forma distinta de procesar lo que sentía. Decidió escribir.
Añadió un nuevo capítulo a la reedición de su libro, dedicado a su madre. En esas páginas, habló de su infancia, de los sacrificios de Clara y del amor que siempre lo acompañó. Además, quiso honrarla de otra manera. En su clínica, creó un programa gratuito para madres con pocos recursos. Ofrecía consultas sin costo, apoyo y orientación. Era su forma de devolver algo de lo que había recibido. Las familias comenzaron a llamarlo Ángel, pero Misael no se sentía así. Sabía que, en el fondo, solo intentaba llenar un vacío que nada parecía completar. Y aunque su vida seguía avanzando, una parte de él había quedado en La Habana, junto a los recuerdos y las promesas que nunca llegó a cumplir. En 2018, cuando Misael tenía 52 años, ocurrió algo tan extraño que al principio parecía una broma de mal gusto. En redes sociales comenzaron a circular rumores afirmando que él había muerto. La noticia se propagó rápidamente, generando confusión y preocupación entre sus pacientes y seguidores. El teléfono de la clínica no dejaba de sonar. Personas angustiadas llamaban para confirmar si era cierto. Algunos llegaban directamente al lugar, buscando verlo con sus propios ojos. Misael, sorprendido por la situación, comprendió que aquello no era algo que pudiera ignorar. Decidió dar una entrevista en una radio hispana local. Con voz firme, desmintió los rumores y aseguró que estaba bien. Intentó transmitir calma, pero en su interior algo ya no estaba en paz. Aquello no parecía un simple error. Era demasiado organizado, demasiado rápido. Por primera vez, Misael sintió que todo lo que había ocurrido en los últimos años podía estar conectado. Después de pensarlo mucho, tomó una decisión que había evitado durante tiempo. Contrató a un detective privado llamado Miguel Torres. Necesitaba respuestas. Ya no se trataba solo de proteger su reputación, sino también su seguridad. Miguel comenzó a investigar de inmediato. Revisó los mensajes, las cartas, los comentarios en Internet. Analizó patrones, horarios, detalles. Durante semanas, trabajó en silencio, reuniendo información. Lo que descubrió fue inquietante. Las amenazas no eran aleatorias. Había alguien detrás que conocía detalles muy específicos de la vida de Misael. Información personal que no era pública, direcciones, rutinas, recuerdos de su etapa en Cuba. Eso indicaba algo preocupante. La persona responsable no era un desconocido cualquiera. Podía ser alguien cercano, o al menos alguien que había estado dentro de su entorno en algún momento. Cuando Miguel le explicó esto, Misael sintió un escalofrío. Por primera vez, la situación dejó de ser abstracta. Se volvió real, cercana y peligrosa. A partir de ese momento, su forma de ver todo cambió. Comenzó a desconfiar más, a observar con atención a las personas a su alrededor. No lo decía en voz alta, pero la duda estaba presente. Ese estado de tensión empezó a afectar su salud. Perdió peso sin darse cuenta, sufría dolores de cabeza constantes y tenía dificultad para descansar. Las noches se volvieron más largas, llenas de pensamientos que no lograba apagar. Aún así, se negaba a detenerse. Seguía trabajando, atendiendo pacientes, manteniendo su rutina. Era como si continuar fuera la única forma de no dejar que el miedo ganara. Pero en el fondo, sabía que algo estaba cambiando. Que ya no se trataba solo de rumores o amenazas lejanas. Porque ahora tenía claro que alguien lo conocía demasiado bien, y que esa persona no estaba tan lejos como había imaginado. En 2019, a los 53 años, Misael tomó una decisión importante. Después de todo lo que había vivido, entendió que no podía seguir haciendo las cosas de la misma manera. Necesitaba reinventarse, no solo como médico, sino como persona. Comenzó ampliando su clínica. Ya no se enfocaría solo en pediatría, sino también en medicina familiar. Quería atender a las familias completas, acompañarlas en todas las etapas de su vida. Para lograrlo, estableció alianzas con instituciones reconocidas como Keralty y la Cleveland Clinic, fortaleciendo así su capacidad de atención. Además, lanzó un programa de consultas gratuitas en barrios vulnerables de Miami. Visitaba comunidades con pocos recursos, ofreciendo atención médica a quienes no podían pagarla. También empezó a colaborar con centros de acogida para inmigrantes,
brindando ayuda a personas que, como él en el pasado, llegaban sin nada. Su presencia en la comunidad creció aún más. No solo era visto como un médico, sino como un verdadero apoyo para quienes más lo necesitaban. Organizaba campañas de prevención, charlas educativas y jornadas médicas abiertas. Pero mientras su impacto positivo aumentaba, el acoso no desaparecía. Al contrario, se volvía más intenso y más personal. Miguel Torres continuaba investigando, y cada nueva pista parecía acercarlos más a la verdad. Todo indicaba que la persona detrás de las amenazas pertenecía a su entorno profesional. Alguien que conocía su trabajo, sus movimientos y su historia. Las cartas seguían llegando. Una de ellas apareció dentro de su propio coche. El mensaje era claro: no puedes escapar de tu pasado. Aquellas palabras lo dejaron inquieto durante días. Lo más preocupante era que ahora las amenazas incluían referencias a pacientes específicos y eventos en los que había participado. Eso significaba que el responsable estaba muy cerca, observando de forma constante. El miedo comenzó a crecer, aunque Misael seguía sin admitirlo abiertamente. Intentaba mantenerse firme, convencido de que no podía dejar que aquello lo paralizara. Ana, sin embargo, veía el cambio con claridad. Le pedía que tuviera más cuidado, que considerara reducir su exposición. Pero él se negaba. Sentía que retirarse sería como rendirse. A pesar de todo, continuó adelante. Cada día trabajaba con la misma dedicación, como si nada estuviera ocurriendo. Pero en su interior, la presión aumentaba. Y mientras intentaba mantenerse fuerte, sin darse cuenta se acercaba cada vez más a un límite que su propio cuerpo comenzaba a señalar. En 2020, a los 54 años, el mundo cambió de forma inesperada. La pandemia de COVID-19 afectó a millones de personas, y Miami no fue la excepción. En medio de la incertidumbre, Misael decidió actuar. Creó una cuenta en Instagram y comenzó a compartir videos educativos. Explicaba de forma clara cómo protegerse, cómo manejar el estrés y cómo cuidar la salud en tiempos difíciles. Su forma sencilla de comunicarse conectó rápidamente con la gente. En poco tiempo, miles de personas comenzaron a seguirlo. Sus mensajes se compartían, sus consejos llegaban a distintas comunidades. Misael encontró una nueva manera de ayudar, más allá de las paredes de su clínica. Además, organizó ferias de salud al aire libre en Lito, La Habana. Distribuía mascarillas, realizaba pruebas de COVID y promovía la vacunación. Su presencia se volvió aún más importante para la comunidad. Muchos comenzaron a llamarlo héroe comunitario. Pero detrás de esa imagen, la realidad era diferente. Su cuerpo empezaba a mostrar señales claras de agotamiento. Las migrañas que antes eran ocasionales se volvieron constantes. A eso se sumaron dolores en el pecho que aparecían sin aviso. Misael decidió ocultarlo. Tomaba analgésicos en silencio y evitaba hablar del tema, incluso con Ana. Temía que un diagnóstico lo obligara a detenerse, y no estaba dispuesto a hacerlo. Seguía trabajando al mismo ritmo, participando en actividades, atendiendo pacientes y creando contenido. Desde afuera, parecía más activo que nunca. Pero por dentro, algo no estaba bien. Su energía disminuía, su cuerpo resistía cada vez menos. Aún así, ignoraba las señales. Ana comenzó a notar pequeños detalles. Cambios en su respiración, momentos de fatiga, silencios más largos. Intentaba preguntarle, pero él siempre restaba importancia. La situación avanzaba lentamente, pero de forma constante. Como una advertencia que se repite hasta que ya no puede ser ignorada. Y aunque Misael seguía enfocado en ayudar a los demás, su propio cuerpo empezaba a enviarle un mensaje claro, uno que pronto sería imposible de ignorar. En 2021, a los 55 años, después de años de tensión, dudas y miedo silencioso, finalmente llegó una respuesta. Miguel Torres, el detective que había seguido cada pista con paciencia, logró identificar al responsable detrás de las amenazas. No era un desconocido. No era alguien lejano. Era un excompañero del programa Caso Cerrado, también médico, alguien que había compartido espacios profesionales con Misael. La revelación fue difícil de aceptar. Miguel organizó un encuentro discreto en un pequeño café de Miami.
El ambiente era tenso desde el inicio. Cuando el hombre llegó, evitó el contacto visual. Su actitud reflejaba cansancio, frustración y algo más profundo. Durante la conversación, todo salió a la luz. Años de resentimiento, envidia acumulada y una sensación constante de haber sido desplazado. El excolega confesó haber enviado las cartas, difundido rumores y manipulado información para dañar la imagen de Misael. El silencio que siguió fue pesado. Misael lo observó sin interrumpir. No había rabia en su mirada, sino una mezcla de tristeza y comprensión. Frente a él no veía solo a alguien que lo había perjudicado, sino a una persona consumida por sus propios conflictos. Contra todo pronóstico, Misael tomó una decisión inesperada. Decidió no presentar cargos. Eligió el perdón. Para él, continuar con un proceso legal solo prolongaría algo que ya había causado suficiente daño. El hombre se retiró en silencio, y con él, también parecieron irse años de presión. Las amenazas cesaron. Por primera vez en mucho tiempo, Misael sintió una ligera calma. Pero esa tranquilidad duró poco. Ana, que llevaba tiempo insistiendo, logró convencerlo de acudir a un especialista. Los síntomas ya no podían ignorarse. El dolor en el pecho, el cansancio constante, las señales eran claras. Después de varios exámenes, llegó el diagnóstico. Una afección cardíaca seria, agravada por años de estrés, exceso de trabajo y falta de descanso. Los médicos fueron directos, debía parar. Le indicaron medicación inmediata y cambios urgentes en su estilo de vida. Reducir el ritmo, evitar el esfuerzo excesivo y priorizar su salud. Era la única forma de evitar consecuencias más graves. Misael escuchó todo con atención. Asintió, aceptó el tratamiento, pero en su interior la lucha continuaba. Detenerse no era algo que supiera hacer. Aunque las amenazas habían terminado, ahora enfrentaba algo diferente. Algo interno, imposible de ignorar o enfrentar con determinación externa. Y mientras salía del consultorio con una nueva realidad sobre sus hombros, Misael comprendió que esta vez el desafío no venía de fuera, sino de su propio cuerpo. En 2022, a los 56 años, Misael decidió seguir adelante, a pesar de las advertencias médicas. Sentía que aún tenía mucho por hacer. Así nació Salud para Todos, un programa online gratuito donde compartía videos semanales sobre diabetes, hipertensión y prevención. El proyecto tuvo un gran impacto. Personas de diferentes lugares comenzaron a seguir sus contenidos, aprendiendo a cuidar mejor su salud. Misael se sentía útil, conectado, necesario. Además, organizó una gran feria de salud en el barrio de Yalea, en Miami, enfocada en comunidades con pocos recursos. Fue un evento importante, con atención médica gratuita, orientación y apoyo a cientos de personas. Al mismo tiempo, un documental sobre su vida, El médico del pueblo, fue proyectado en Lito La Habana. La historia de su trayectoria emocionó a muchos y rápidamente se difundió en redes sociales. Todo parecía indicar que su legado estaba más fuerte que nunca. Pero su cuerpo ya no podía seguir el mismo ritmo. Después de la feria en Yalea, Misael sufrió un dolor intenso en el pecho. Esta vez no pudo ignorarlo. Fue llevado de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron lo que ya temían: su condición cardíaca había empeorado. Las indicaciones fueron claras y firmes. Si no descansaba, el riesgo era muy alto. No había espacio para dudas. Por unos días, Misael permaneció en reposo. Pero apenas salió del hospital, intentó retomar sus actividades. Era como si no supiera vivir de otra manera. Fue entonces cuando Ana tomó una decisión. En una entrevista emotiva difundida en redes sociales, decidió contar la verdad. Explicó que la salida de Misael de caso cerrado no había sido por conflictos ni decisiones externas, sino por su salud. Reveló todo lo que había enfrentado en silencio: las amenazas, la presión, el desgaste físico y emocional. Explicó que Misael había elegido alejarse de los reflectores para poder seguir ayudando desde otro lugar. Sus palabras conmovieron a miles de personas. La comunidad latina reaccionó con apoyo, mensajes de cariño y reconocimiento. Muchos entendieron por primera vez el verdadero peso de su historia. Misael escuchó la entrevista en silencio.
Sabía que Ana había dicho la verdad, una verdad que él había evitado mostrar. Y mientras observaba todo lo que había construido a lo largo de los años, una nueva pregunta comenzaba a surgir en su mente. ¿Qué pasaría ahora, cuando por primera vez en su vida, tuviera que elegir entre seguir adelante o finalmente detenerse? Y así, amigos, termina la historia del Dr. Misael González. Una historia que nos recuerda que la vida puede cambiar en un instante. Que detrás de cada sonrisa, a veces se esconde un dolor que muy pocos conocen. Una historia que nos enseña a valorar a las personas que tenemos a nuestro lado, antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué te pareció la historia del Dr. Misael González? ¿Te sorprendió lo que descubriste hoy? Cuéntanos en los comentarios, nos encanta leer lo que piensan ustedes. Y si este video te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder ninguna historia como esta. Aquí siempre traemos las historias más impactantes, las más emotivas, las que nadie se atreve a contar. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, cada historia importa.